Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir con Santa Teresa. Un punto importante en Santa Teresa es como para Santa Teresa el misterio de Dios vivo es un fundamento que no se cuestiona, es una fe que está sostenida en una experiencia, más allá de solo lo creo o solo se dice, ¿no? Como el libro aquel de Dios existe, yo me lo encontré, un poquito la explicación que da Teresa va a ser, conozco a Dios porque lo he experimentado. Dios existe, Dios es vivo y operante y Él ha transformado mi vida, nadie más. O sea, mi contacto con Él. Entonces, es como si a uno de nosotros nos dicen que la persona con la que vivimos no existe. Pues no es cierto, ahí está. Y de ahí se ve todas las posibilidades que se van desarrollando, el crecimiento que se va dando. Y nos dice textualmente ella en el libro de la vida. Acaecíame venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí y yo toda engolfada en él. Y continúa. Me parece que con vuestro favor y por vuestra misericordia podría decir lo que San Pablo, aunque no con esa perfección, que no vivo yo ya, sino vos, Creador mío, vivís en mí. Cuando estoy en oración y en los días que ando quieta y el pensamiento en Dios, aunque se junten cuantos letrados y santos hay en el mundo y me diesen todos los tormentos imaginables y yo quisiese creerlo, no me podrían hacer creer que esto es demonio, porque no puedo. Y cuando me quisieron poner en que lo creyese, temía, viendo quién lo decía, y pensaba que ellos decían verdad, y que yo, siendo la que era, debía de estar engañada. Mas a la primera palabra, o recogimiento o visión, era deshecho todo lo que me habían dicho. Yo no podía más y creía que era Dios. Estando un día muy penada por el remedio de la orden, me dijo el Señor, haz lo que es en ti y déjame tú a mí y no te inquietes por nada. Goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama. Se me presentó como cuando en una esponja incorpora y embebe el agua. Así me parecía mi alma que se henchía de aquella divinidad y por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres personas. También entendí, no trabajes tú de tenerme a mí encerrado en ti, sino de encerrarte tú en mí. Parecíame que dentro de mi alma, que estaban y veía yo estas tres personas, se comunicaban a todo lo creado, no haciendo falta ni faltando de estar conmigo.
Estando una vez con esta presencia de las tres personas que traigo en el alma, era con tanta luz que no se pueden dudar el estar allí Dios vivo y verdadero. Una vez, acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este sacramentísimo cuerpo de Cristo le recibe su Padre dentro de nuestra alma. Como yo entiendo y he visto, están estas divinas personas y cuán agradable le es esta ofrenda de su Hijo, porque se deleita y goza con él. Estando un día en oración, sentí estar el alma tan dentro de Dios que no parecía había mundo, sino embebida en él. Una vez entendí cómo estaba el Señor en todas las cosas y como en el alma, y púsoseme comparación de una esponja que embebe el agua en sí. Por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir, por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan, y la dan a entender aquellas palabras del Evangelio que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y nos podríamos seguir con textos y textos y textos de Santa Teresa a este respecto de la presencia de Dios. Ahora, para llegar a la presencia de Dios sabemos que necesitamos dos cosas: oración y consideración. Es con lo que vamos a empezar. Entonces, vamos a dar un pequeñísimo repaso de las moradas que luego vamos a ir trabajando en las siguientes semanas, y digo semanas porque van a ser varias semanas, donde vamos a ir trabajando, desmenuzando de una manera muy práctica para poder nosotros ir avanzando en las 4 moradas en las que nosotros podemos avanzar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es recordar este castillo interior que nos pinta Teresa. Es un castillo interior que no soy yo, sino es el castillo en el que mora mi Señor. Y yo puedo permanecer fuera del castillo. Puedo acercarme a los fosos y ver alimañas que me impiden acercarme al foso. O puedo tomar la decisión de dar un paso y entrar. Para dar el paso, para poder entrar, lo único que necesito es querer entrar. No importa, nos va a decir Santa Teresa, cuál es el concepto que tú tengas de Dios, aunque tu concepto de Dios no se parezca realmente a Dios. Porque cuando te encuentres con Dios, cuando le conozcas, es cuando vas a transformar lo que piensas de Él. Es como cuando, no sé, tienes un ídolo y te lo imaginas de una manera, no sé, es un escritor famoso o lo que sea. Y entonces tú piensas en tu gran escritor y te imaginas cómo es. Y un día tienes la oportunidad de conocerle y tratarle. Y entonces te das cuenta que lo que habías pensado que era él, en realidad es otra cosa. Y ahí empieza la maravilla. Le empiezas a conocer tal cual es. Entonces, eso es lo que nos va a suceder si nosotros deseamos entrar a este primer castillo, a este castillo interior, a esta primera morada. Entonces, para poder pasar a la primera morada, lo único que se necesita es lo que Santa Teresa va a decir: oración y consideración. Y en oración se va a referir a esa oración vocal que todos sabemos hacer. Porque este camino es universal, es para todos. Ya lo vamos a ver al final. Entonces, la oración vocal, la que sea, hecha
con consideración, es decir, considerando a quién le hablo, por qué le hablo, qué le estoy diciendo, qué le pido. No necesita ser una oración grande, no necesita ser una oración larga, porque como dice Santa Teresa, muchas veces de tanto hablar, sin considerar, lo único que hacemos es menear los labios. Esa es la frase de Santa Teresa. Ahora, hay una cosa aquí que es importante. Esta consideración no tiene que ser ni una cuestión muy larga, sino nada más esta constancia de saber que estoy con Dios y tener la sencillez de querer conocerle a Él. Y viene otra cosa. No voy a pasar la primera morada a la segunda morada y entonces la primera morada no vale. La primera morada me acompañará siempre. La oración vocal me va a acompañar siempre. Es algo que siempre puedo hacer. Y si a Dios le pluga, si a Dios se le antoja, ¿verdad? Me puede llevar de la primera a la séptima. Porque Dios tiene el camino individual. Teresa nos lo ha dicho, solo es un camino general, lo que he visto. Todas las moradas se viven, es un solo castillo. Esto es importantísimo, un solo castillo. Entonces, esta primera habitación, esta primera morada, es esa morada de oración y consideración. La segunda morada va a ser la morada de la meditación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ya va a entrar el intelecto. Las potencias del alma, Santa Teresa va a pensar que son memoria, inteligencia y voluntad. Muchos teólogos van a decir que la memoria, la imaginación, todo eso entra dentro de la inteligencia. Entonces, vamos a hablar de solo dos potencias, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que nace aquí de la cabeza y la voluntad que nace del corazón, que es ese amor que nos mueve. La voluntad mueve. Entonces es el amor que no puede ser un sentimiento, sino es una acción, un moverse hacia el encuentro, hacia el compromiso, hacia el darse. El primer movimiento que hemos hecho, es decir, esta oración vocal, requiere un poquito de las dos cosas. Es decir, yo tomo la decisión de hacer la oración vocal, voluntad, y utilizo también mi entendimiento para saber qué estoy diciendo. Y la parte importante de la oración vocal, entonces, va a ser la consideración. Lo que yo hice fue hacer la oración y tratar de considerar. En la meditación voy a entrar como a un gimnasio, vamos a ponerlo de esta manera. En la meditación, la persona va a usar sobre todo la cabeza, va a conocer a Dios a través de ideas, a través de reflexiones, de conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. Voy a querer yo entrar en meditación con respecto a, no sé, el pesebre de Belén. Entonces ahí tengo al niño Jesús, tengo la paja, tengo esto y tal. ¿Cuál es la metodología? La metodología es construir un andamio que ayude a mi imaginación, que ayude a mi inteligencia a centrarse, a encontrar razones y finalmente a escuchar. Entonces, yo leo el pasaje y me llevo a meterme, a mirar el lugar, a contemplar este sitio, a entrar, a hacer lo que se conoce como una composición del lugar. Me meto, entro a aquella cueva, a ver a aquel niño, quizá me centre en la mirada de María y Jesús, quizá
me centre en el calor que dan los animales, en el olor, en la humedad, en la sencillez, en la alegría. Hay tantas cosas. Y ahí pongo, ¿no?, mi inteligencia a funcionar a través de una, dos o tres ideas en las que voy encontrando materia para mí y quizá haga propósito, ¿no?, de ser más humilde o propósito de caminar más de la mano de María o el propósito de servir más a mis hermanos, como aunque sea en lo que no aparece, como los animales, en fin, millones de cosas. Pero la parte importante de esta meditación es la parte de los afectos. En el momento en que yo estoy haciendo todas estas consideraciones, no me puedo quedar en consideraciones intelectuales, sino las tengo que bajar a la voluntad. Es decir, tienen que tocar mi corazón, tienen que llamarme al amor y el amor me llama al obrar. La tercera forma va a ser la que nosotros conocemos como oración afectiva, aunque Santa Teresa jamás la ha llamado así. Y se trata entonces de descansar en el corazón, hacer crecer en el amor, de sentir, de dejarte empapar del amor de Dios. Es decir, la primera parte, ¿no?, la primera era la vocal, que necesitabas intelecto y voluntad, pero en poquititos. Luego entras a meditar, donde empiezas a razonar. Pero este razonamiento no te va a llevar hacia ningún lado si no metes lo que es la oración afectiva, si no empiezas a hablar de amistad, de amor con Dios, a concentrarte en este diálogo con nuestro Señor, en agradecer, en pedir, en estar, nada más estar los dos. Estar delante de Él, sin cansancio, sin prisa del entendimiento, hablándote y regalando, nos dice Santa Teresa, se estén hablando y regalando con Él, sin cansarse en componer razones, sino presentar necesidades. O sea, no hay razón. Estamos tú y yo aquí y me estoy regalando. O sea, es realmente un gozo, una cosa maravillosa lo que me está sucediendo aquí. Las almas en la meditación, en la morada pasada, van casi continuo con obra de entendimiento, empleadas en discutir con el entendimiento y en meditación. Y van bien, porque no se les ha dado más, aunque acertarían en ocuparse un rato, en hacer actos y en alabanzas y en holgarse de su bondad, y que sea el que es, y en desear su honra y gloria, como pudiere, porque despierta mucho la voluntad. Y estén con gran aviso, cuando el Señor les diere estrotro, no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre. Solo quiero advertiros que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare a amar, eso hacer. Entonces empezamos, vocal, luego el entendimiento. Ahora metemos la oración afectiva, es decir, la voluntad, el amor, llevar a calentar ese corazón, echarle fuego de amor. Y viene la cuarta morada, o la que lo vamos a llamar el recogimiento adquirido. ¿Por qué hablamos de recogimiento adquirido? Porque es aquí donde la persona se recoge. ¿Quién es la que se recoge? La persona. No es Dios quien te recoge. A ver, si Dios te va iluminando, si Dios te va inspirando, porque no hay ni una sola palabra buena
que salga de nuestra boca que no sea iluminada por el Dios. O sea, esto es una realidad. Pero aquí yo he sido quien ha entrado, iluminada por el Espíritu Santo, pero yo he entrado a esa primera oración vocal, yo he hecho esa meditación, yo me he preocupado por despertar esos afectos, por estar al tiro para recibir este amor de Dios. Y viene aquí otra cosa que yo puedo hacer, que es este recogimiento que es cerrar los ojos, cerrarme a las sensaciones exteriores, para guardada de estas potencias naturales, esta inteligencia mía y esta voluntad mía, tenerlas recogidas solo para Dios, como Dios quiera. Pero yo he dado el paso a hacer. Estas 4 primeras habitaciones requieren que yo las camine, que yo las ande, y las voy a andar para atrás y para adelante y para atrás y para adelante toda la vida. Voy a pasar de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 4, a la 1, a la 2, a la 3, a la 1, a la 2, a la 4, a la... como ustedes quieran. Vamos a ir pasando siempre por ellas, ¿sí? Pero en todas estas, lo que hay es mi voluntad que se movió a ir. Esto todos podemos, es algo que yo voy construyendo, es algo que yo voy permitiendo que se construya en mí. Entonces, consiste en encerrarse dentro de sí mismo para encontrar allí a Dios y conversar amorosamente con Él en forma cada vez más simplificada. Aquí lo que es importante es esta parte de que sea cada vez más simplificada. La estructura que necesité yo en la segunda morada ya no la necesito. Ya los andamios se requieren cuando estoy construyendo. Cuando ya tengo construida una casa, no necesito andamios. Ya no necesito nada de eso, porque ya puede lucir la estructura por sí misma. Es oración que trae consigo muchos bienes. Llámese recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios y viene con más brevedad a enseñarla a su divino maestro y a dar la oración de quietud que de ninguna otra manera. Quien va por este camino, casi siempre que reza, tiene cerrados los ojos. Y es admirable costumbre para muchas cosas, porque es un hacerse fuerza a no mirar las de acá. Esto al principio, que después no es menester. Mayor se la hace cuando en aquel tiempo los abre. Esto en camino. Entender que eso no es cosa sobrenatural, que es lo que estaba explicando. Yo soy el que caminó. No es cosa sobrenatural, sino que está en nuestro querer y que podemos nosotros hacerlo con el favor de Dios, que sin este no se puede nada, ni podemos de nosotros tener un buen pensamiento, porque esto no es silencio de las potencias, es encerramiento de ellas en sí misma el alma. O sea, meto la inteligencia y la voluntad dentro, me guardo, me recojo, ¿no? Es buscar el momento de la intimidad. Es como la pareja que busca entrar a la habitación nupcial. Es el lugar propio. ¿Cómo entraron? Pues andando. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de encontrarse en el amor, de la forma más sencilla. Esta es muy importante, de una forma sencilla. Yo pude hacerlo. Aquí todavía no hay sobrenatural, siempre hay algo sobrenatural, pero fue mi voluntad la que me llevó ahí, a estar ahí, en ese sitio, haciendo ese recogimiento. Y dice, al principio es con los ojos cerrados. Después ya ni siquiera hace falta, porque soy tan capaz de estar pensando en Dios que no importa si estoy mirando las cosas. Y en esto, imagínense ustedes, no sé, que te fuiste a una playa y estás viendo el mar inmenso
y el mar inmenso ya no te distrae, sino que te lleva a Dios. O sea, no necesitas cerrar los ojos para encontrarte con Él, sino que ya nada te distrae porque estás en Dios. Ahora, la quinta, la sexta y la séptima morada, que vamos a ver que además tienen matices, son infusas, son absolutamente sobrenaturales. Puedes ser la persona que más haya hecho las 4 moradas, que todo el día se la pase en las 4 moradas. Es Dios que te tiene que tomar en sus brazos y llevarte a la quinta, a la sexta y a la séptima. Es Él el que lo decide, no eres tú. Ahora, normalmente, aunque Dios lo puede decidir sin que hayas entrado al castillo, puede ir por ti al campo allá, recogerte, llevarte en sus brazos y llevarte hasta la séptima morada, lo normal es que Dios quiera que tú hayas dado un sí activo. Y tu sí activo te ha llevado a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta, juntas, siempre juntas, no son excluyentes. Y lo repito y lo repito y lo repito, porque cantidad de gente piensa que en la oración es, ya que pasé, ya la dejé. Y creo que les dije la vez pasada de un sacerdote que decía que las moradas eran como hijos. Ya que tuviste el primero, luego tienes un segundo, no quitas al primero para quedarte con el segundo, sino que tienes al primero y al segundo. Entonces, esa parte es importante. Entonces, ahora estamos entrando a lo que es el recogimiento infuso. El primer recogimiento que habíamos hablado es el adquirido, que es la simplificación de esta, y de verdad vean ustedes esos andamios que tuvimos que construir para aprender a orar, para aprender a encontrarnos, para tener un castillo. Ahora ya no necesito andamios, puedo quitar las estructuras y puedo simplificarlas y es el recogimiento adquirido, pero sin embargo soy yo quien caminé ahí. Aquí viene el recogimiento infuso. Es como la primera habitación a la que me lleva Dios en sus brazos, cuando a Él le parece mejor para mí. No hay años, no hay condiciones, es voluntad santísima de Dios, cuando Él quiera. Es el primer grado de la oración contemplativa. Ojo, y aquí me quiero detener un segundito. En el lenguaje teresiano, la oración contemplativa es infusa. La oración contemplativa no es el recogimiento adquirido. Muchas veces en muchas escuelas de oración, cuando se habla de contemplación, se habla de recogimiento adquirido. ¿Sí? Algo que yo hago. Yo ya rebasé la meditación, entonces yo estoy ya en la etapa de contemplación. Entonces yo me siento y yo hago mi contemplación. No, mujer. La contemplación es infusa. Yo hago recogimiento adquirido. La contemplación en Teresa va a ser infusa. El primer grado de contemplación se va a llamar recogimiento infuso. Y nos va a explicar lo siguiente. La primera oración que sentí, a mi parecer sobrenatural, que llamo yo lo que la industria ni diligencia no se puede adquirir, aunque mucho se procure, aunque disponerse para ello, y sí debe hacer mucho al caso, es un recogimiento interior que se siente en el alma, que parece ella tiene allá otros sentidos, como acá los exteriores, que ella en sí parece se quiere apartar de los bullicios exteriores y así algunas veces los lleva tras sí, que le da gana de cerrar los ojos, no oír, ni ver, ni entender, sino aquello en que el alma entonces se ocupa, que es poder tratar con Dios a solas. Aquí no se pierde ningún sentido ni potencia, que todo está entero, mas estálo para emplearse en Dios.
Y continúa. Un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en oscuro, ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que sin quererlo se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad, y sin artificio parece que se va labrando el edificio para la oración que queda dicha. Porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo en su derecho, porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido. Un poquito lo que nos trata de explicar es que una cosa son los sentidos exteriores y parece que de tanto ruido, de tanto pensar, de tanto movernos, de tanto hacer, hemos perdido esta sensibilidad interior. Y aquí dice, de repente todo esto exterior pierde importancia porque aparece algo que parecía perdido y es sentidos interiores, movidos solo por el espíritu. Siéntese un recogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello, que yo no lo sé aclarar mejor. Paréceme que he leído que como un erizo o tortuga cuando se retiran hacia sí, y debíalo de entender bien quien lo escribió, mas ellos se entran cuando quieren. Acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer la merced. Aquí está la diferencia entre el adquirido, ¿no?, y el infuso. Cuando Dios nos quiere hacer la merced. Tengo para mí que cuando su majestad la hace, es a personas que van ya dando la mano a las cosas del mundo. Es decir, que ya vas desapegando tu corazón de las cosas del mundo. Ya tu vida ascética, tu sacrificio, ha dado menos importancia a las cosas del mundo, ya no te atraen tanto, ya no te atrapan, ya no eres esclavo de tus pasiones y de los deseos y de los placeres que el mundo te ofrece, sino ahora estás abierto de una manera diferente. Después viene de esta primera recogimiento infuso, viene lo que va a llamar la Santa Oración de Quietud, que es lo que sería el segundo grado de una oración infusa o mística, es lo que es la quietud. Y vamos a explicar aquí qué dice. De este recogimiento vienen algunas veces una quietud y paz interior muy regalada, que está el alma que no le parece le falta nada, que aún el hablar cansa, digo, rezar y meditar. No querría sino amar. Dura rato y aún ratos. Es ya cosa sobrenatural y que no la podemos procurar nosotros por diligencias que hagamos, porque es un ponerse el alma en paz o ponerla el Señor con su presencia, por mejor decir. Entiende el alma que por una manera muy fuerte de entender con los sentidos exteriores, que está ya junto cabe su Dios, que con poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con Él por su unión. Siente grandísimo deleite en el cuerpo y grande satisfacción en el alma. El entendimiento y la memoria quedan sosegados y tranquilos. Están libres para pensar en lo que está ocurriendo, pero la voluntad está plenamente cautivada y absorta en Dios. Y todavía vamos más lejos. La oración de unión. Es la séptima morada, el camino, el tercer grado de oración infusa, es decir, a donde Dios nos quiere y nos puede llevar.
La oración de unión es un grado de oración contemplativa en la que todas las potencias interiores están cautivadas y ocupadas en Dios. En el recogimiento infuso solamente quedaba cautivado el entendimiento, en la quietud quedaba cautivada la voluntad, pero en la oración de unión quedan cautivada todo, incluso la memoria, la imaginación. Solo quedan libres, aunque imperfectamente, los sentidos corporales externos. Estando así el alma buscando a Dios, siente con un deleite grandísimo y suave, casi desfallecer toda, con una manera de desmayo que le va faltando el vuelgo y todas las fuerzas corporales, de manera que si no es con mucha pena, no puede aún menear las manos. Los ojos se le cierran sin quererlos cerrar, o si los tiene abiertos, no ve nada, ni si lee acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien. Ve que hay letra, mas como el entendimiento no ayuda, no la sabe leer, aunque quisiera. Oye, mas no entiende lo que oye. Así que los sentimientos no se aprovechan nada, si no es para no acabarla de dejar a su placer y así antes la dañan. Hablar es por demás, que no atina a formar palabras, ni hay fuerzas, ya que atinarse para poderla pronunciar, porque toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en las del alma para mejor gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y muy conocido. Esta oración no hace daño por larga que se haga. Entonces van a ser 3 las cosas que nos va a ir narrando Santa Teresa aquí. Va a decir que hay una ausencia total de distracciones. La segunda, que hay una certeza de haber estado unida con Dios, ¿no? Como habíamos visto al principio, y una ausencia de cansancio. Eso es lo que llamamos la oración de unión, quedamos unidas ahí. Ahora, esta oración de unión va a matizarse todavía más con lo que se conoce como la unión estática. Es imposible recoger aquí, ni siquiera en resumen, la maravillosa doctrina que expone Santa Teresa. Basta decir que en ella describe de manera inimitable la llamada unión estática, en la que el alma, herida profundamente del amor divino, llega hasta perder el uso de los sentidos al experimentar un deleite intensísimo que supera sus fuerzas corporales. Entra en éxtasis, o sea, es rebasada, absolutamente se rompe, por llamarlo de alguna manera, y es sostenida por Dios. O sea, si Dios no la sostuviera, reventaba, no cabe en ella lo que está experimentando. La santa describe las diversas luces y comunicaciones divinas que el alma recibe, habla del místico desposorio espiritual y de los grandes favores y terribles pruebas que le preceden y siguen, entre las que figura la larga y espantosa noche del espíritu, con las que va quedando el alma del todo renovada y transformada, como última disposición para entrar en la última morada, en la que quedará del todo deificada y hecha una sola con Dios, que es amor. Deificada, deiforme, coge toda la forma de Dios, la esencia de Dios. Pero no al estilo panteísta, sino cada quien sigue siendo cada uno, nadie pierde. No eres Dios, sencillamente Dios vive en ti y tú vives en Él. Y eso te deifica, te eleva a Dios, pero no te hace Dios, que es la diferencia. La unión transformativa, os parecerá, hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada más por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco lo tendrán sus obras.
No hay medida para el lugar donde Dios nos quiere llevar. Ahora, vamos a pensar, hay gente que quiere dejar ya la ascética aparte porque pues ya no tiene cabida, ya entramos en la mística y nos olvidamos de la ascética. La ascética ayuda a llegar a la mística y la mística se manifiesta de manera práctica en la ascética. No podemos hacer que prescinda la mística de la ascética. Tienen que ir unidas. Hay ascética que prescinde de la mística, pero la mística jamás puede prescindir de la ascética. Y Santa Teresa es muy clara en eso. Insiste en 100 lugares de sus obras en que el alma debe hacer de su parte todo lo que es en sí, esto es ascética, con la ayuda de la gracia ordinaria si quiere que el Señor complete sus misericordias elevándola a todos los estados místicos mediante la actuación de los dones del Espíritu Santo movidos directamente por Él. Entonces, sí, cuando yo hago estas primeras 4, donde yo pongo, yo quiero estar, yo soy fiel, yo me comprometo, etcétera, etcétera, y respondo a las gracias habituales, entonces lo habitual es que Dios, a partir de esta voluntad mía manifiesta en mis acciones, me pueda llevar a un lugar donde mis acciones jamás me podrían llevar. Y lo último, con lo que vamos a terminar esta parte de Santa Teresa, es lo que le vamos a llamar el llamamiento universal a la santidad. Si bien es cierto que la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II nos va a hablar de cómo todos estamos llamados a esta santidad, pero nosotros tenemos que responder a ella. Esto es importantísimo. No se trata de que haya algunos que puedan acceder a esto, sino que todos podemos llegar aquí, porque esa es la voluntad antecedente de Dios. Ahí es a donde Dios nos quiere llevar. Entonces no se trata de que es que, bueno, yo pues fíjate, pobrecita de mí, que yo soy católico de a pie y yo pues pues un misterito del rosario y pues ya con eso está bien. No, Dios no quiere eso, Dios quiere que vivas la plenitud del amor. Dios quiere elevarte a lo más profundo de su corazón, a que vivas una dimensión que ni te imaginas que puede existir. Y te lo dice a ti, me lo dice a mí, nos lo dice a cada uno de nosotros. Mirad, dice Santa Teresa, que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad. No hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos, y aunque los llamara, no dijera, yo os daré de beber. Pudiera decir, venid todos, que en fin no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere, yo les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición a todos, tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará agua viva. Denos el Señor, que la promete, gracia para buscarla, como se ha de buscar por quien su majestad es. Y pues esto es así. Tomad mi consejo y no os quedéis en el camino, sino pelead como fuertes hasta morir en la demanda. Pues no estáis a otra cosa sino a pelear, y con ir con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino. Si os llevare el Señor con alguna sed en esta vida, en la que es para siempre, os dará con toda abundancia de beber. Es también necesario comenzar con seguridad de que si no nos dejamos vencer, saldremos con la empresa. Esto sin duda ninguna, que por poca ganancia que saquen, saldrán muy ricos. No hayáis miedo
os deje morir de sed el Señor, que nos llama a que bebamos de esta fuente. Y con esto terminamos y damos gracias a Dios, sabiéndonos invitados a entrar en la intimidad con Él. Él eso es lo que quiere y yo tengo que darle mi sí a través de ir caminando por las primeras 4 moradas que son las que yo puedo caminar y luego de dejarme llevar por las demás moradas como Él así lo decida. Vamos a dar gracias a Dios y a pedirle que nos ilumine y nos fortalezca para que caminemos el camino de amor por el cual Él nos quiere llevar. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.